A esta hora, como todos los días, el devocional de Mañana Oirás Mi Voz, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Vamos a hablar sobre Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 5, que nos habla de otro caballo que es el caballo negro. Dice Apocalipsis capítulo 5, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y dice: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, 5 y 6, 6. Entonces miramos que en la palabra balanza, porque él dice que el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y la palabra balanza en el griego original es la palabra zugos, con Z, zugos. Esta es la balanza, lo que significa balanza en el griego original, es la palabra zugos, con Z. Y la palabra zugos interpreta o significa una servidumbre o significa un yugo. Entonces lo que realmente trae este jinete, el caballo negro, es un yugo, es una ley obligatoria, una ley que si no la cumplimos o si no la cumple, es una ley condenatoria. ¿Sí? Entonces es algo como una obligación de conectar, pero obligatoriamente a la humanidad con sus, diríamos, con los caprichos de este varón, de este hombre que quiere sujetar todo en sus manos. Entonces la palabra balanza es zugos, que significa un yugo, una esclavitud o una servidumbre. Lo que trae este varón en este caballo negro es un yugo. Y en la Biblia, haciendo un análisis, en la Biblia realmente existen al menos como 16 yugos en la Biblia. Ahí en los tiempos del Antiguo Testamento pudimos encontrar el yugo de Roboán, era un yugo, el yugo de Faraón. En el libro de Jeremías también encontramos yugos, en Kedorlaomer también yugos, encontramos también como un yugo del humanismo de la época, el yugo en la historia de Eliseo, en el asirio. También encontramos otros yugos que son el yugo de las deudas en la palabra, el yugo de Balpeor, el yugo de la enemistad en el Antiguo Testamento, el yugo de los impíos, de la esclavitud, el yugo de Babilonia en los tiempos de Daniel, también el yugo del cansancio, también del cansancio de la ley y el yugo de las mezclas. Entonces hay una variabilidad de yugos en la palabra. Contamos algunos, pero yo sé que hay más allí en los yugos. Y siempre el enemigo ha querido manipular a la humanidad, sobre todo los gobiernos han querido manipular la humanidad, engañándola con estratagemas y también sujetándola a yugos, a servidumbres, a ley, una ley, Dios mío, obligatoria, que si no se cumple, porque hay ley que obviamente tenemos que cumplir, pero hay leyes que son como abusivas. Entonces a esto nos referimos nosotros con esto de la balanza, una balanza. Y el caballo negro, realmente, el caballo negro representa el oro líquido,
Recuerden que en estos días, la semana pasada, en la posesión del presidente Trump, él expresó algo allí, y él dijo: nosotros tenemos el oro bajo nuestros pies. ¿Y a qué se refería el presidente Trump cuando dijo que ellos tenían el oro bajo sus pies? Se refería al oro líquido. ¿Y cuál es el oro líquido, pastor? Nada más y nada menos que el petróleo. Entonces, este caballo negro representa el petróleo, representa la pelea por este mineral. El petróleo, el caballo negro es el petróleo que internacionalmente los países se dan a batalla y se dan a muerte por este mineral, sí, el petróleo. Y fíjense que los países de Oriente generalmente se dicen que ellos pelean territorio porque me pertenece, porque hay una ley que lo dice, que esta área es de nosotros, pero realmente lo que ellos pelean es lo que está debajo de la superficie de la tierra, que es el petróleo. Y fíjense que los países petroleros generalmente son los países del Oriente, son los que más pueden hacer explotaciones del petróleo en sus tierras. Y también representa la crisis económica que viene por causa de este mineral que es el petróleo. Por eso es que este caballo negro o este jinete del caballo negro es una autoridad, sí, una autoridad, y trae una balanza, que la balanza también decíamos que es un yugo, pero que representa la crisis económica a nivel mundial. También representa, escúcheme bien, hermano mío, que es lo que usted está escuchando en las noticias en este último tiempo, las crisis económicas a nivel mundial, también las crisis energéticas. Fíjese que ya en los últimos tiempos ya muchos gobiernos ya no están exponiendo en sus campañas políticas, hablan de un cambio. Ellos siempre hablan de un cambio energético, que energías limpias, y se ha multiplicado lo de los paneles solares. Y los paneles solares no es nuevo, la gente cree que eso es nuevo de hace 1, 2, 3 años. Desde que yo tengo conocimiento, por allá en el año 89, ya nosotros usábamos los paneles en algún lugar donde estábamos para ver televisión, paneles solares. Y ahora se ha incrementado porque de pronto a alguien se le ocurrió decir, bueno, estos paneles llevan mucho tiempo y nadie ha hecho explotación, porque no nos digamos mentira, la humanidad siempre aprovecha el cuarto de hora para poner de moda algo o para montar un negocio bueno, y eso de los paneles solares en este tiempo se ha incrementado y ha sido más que un excelente negocio. Sí, quizás uno de los puntales más importantes en la política, ¿sí? En los gobiernos. Entonces hablan de que como hay una crisis energética, en nuestro país tenemos crisis energética porque nuestro país, la energía funciona con agua, las hidroenergéticas, hidroenergéticas, ¿sí? Y se da cuenta ustedes que en el centro del país, cuando hay verano y comienzan a secarse las fuentes, entonces hay racionamiento eléctrico y todas estas cosas. Entonces todo esto ha conllevado a nivel internacional a ponerle el ojo a los paneles solares, que no necesitan sino la energía solar para ser cargados, pero también es un proceso porque los paneles solares en ciertos lugares no pueden usarse porque ellos necesitan recargarse con la energía solar.
¿Y qué diremos de aquella palabra que dice que el sol se va a oscurecer? ¿Cómo quedaríamos entonces si todo va a ser energía solar o vamos a depender del sol? Entonces también habrá algún apagón en aquellos tiempos. Entonces todo está escrito de esa manera. Entonces los países se aprovechan de la crisis económica, se aprovechan de la crisis energética. Esto es el caballo negro, lo que trae todo lo que es relacionado con el petróleo, sí, con el oro líquido, el petróleo, trae todas estas cosas: crisis económica, crisis energética, crisis alimenticia. Ya hay bancos de alimentos a nivel internacional y los activan cuando hay una necesidad de urgencia, cuando hay una bandera roja. Y todo lo que puede dar, todo lo que puede traer el petróleo, todos los problemas, todas las luchas, todas las guerras que puede traer este caballo negro. Fíjese que Dios ha levantado ministros, Dios ha levantado ministerios. Ministerio, dicen en Efesios capítulo 4:11, que Él constituyó apóstoles, evangelistas, maestros, pastores y profetas. Y nosotros estamos equipados, nosotros todos, es que toda la iglesia, este es un compromiso de toda la iglesia. Cuando nos quieran colocar yugos de cualquier cosa, porque la gente debe entender a qué se refiere cuando el Señor habla de yugos en Isaías capítulo 58:6 por allá, que dice que entonces el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, este problemita que está pasando en estos tiempos sobre el petróleo y todos sus derivados, el petróleo, es lo que está realmente exponiendo a la humanidad. Ya el caballo negro ya viene en marcha, ya él viene cabalgando desde hace mucho tiempo, porque lo del petróleo no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Y todo esto entonces obliga a que los gobiernos establezcan, por allá recuerdo yo, creo que en el año 1992, hermano mío, si usted no sabe, alguien de pronto que esté enterado, se hizo algo que se llama, con la Organización de las Naciones Unidas, unos documentos que se llaman la Agenda 21. Entonces, en la Agenda 21, por allá en el año 92, se presenta una conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y el desarrollo del medio ambiente. Eso es conocido como que la cumbre de la Tierra, porque en esas conferencias ellos hacen como especie de unas estadísticas, unos balances, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años. Yo recuerdo que en el año 2000 las noticias decían que por allá en el año 2025 o 2030 se iba a incrementar el problema climático a nivel mundial. Y la gente en el año 2000 de pronto decía, no, eso está lejos. Mire que estamos en el 2025. ¿Y qué estamos viendo en este tiempo, pastor? Estamos viendo problemas con el cambio climático. Y eso ha generado prácticamente un caos en todos los países, en todas las latitudes, en todos los gobiernos. Es un caos. Ahorita, si usted se da cuenta, el éxodo masivo de personas de un país hacia otro queriendo escapar, y la devolución también de esos países hacia los mismos países de origen. Eso es un caos. O sea, ahorita mismo estamos como en el principio de dolores, dice la palabra. Se está formando un caos impresionante porque la gente está como agonizando, la gente está como desesperada, ¿sí? Pero ayer hablábamos de eso, ayer decíamos que nosotros tenemos la paz de Cristo. Nosotros estamos esperanzados. Algo va a hacer el Señor con su iglesia, porque la misma palabra dice que Él jamás
a sus hijos, los hará que vean vergüenza o que estén avergonzados. Entonces, este es el tiempo para cerrarnos más en oración nosotros, en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Y entonces, mire, estas conferencias siempre ellos proponen metas, proponen objetivos y hacen más o menos como un cálculo de poblaciones. En esa conferencia de las Naciones Unidas, en el año 92, dicen que para el año 2030, ¿cuánto falta para el 2030? 5 años aproximadamente. Para el año 2030, en la Tierra van a haber aproximadamente 9.000 millones de personas. Y al sol de hoy, si usted se da cuenta, al sol de hoy, vamos a mirar la población mundial, vamos a buscarla por acá. Hoy, creo que son como 8.000, la población mundial de hoy. Actualmente, ¿cuántas personas hay? 8.156 millones de personas a finales del año 2024. Hay sobre la Tierra 8.156 millones de personas hasta el final del año 2024. Y mire lo que falta para el 2030, aproximadamente 5 años menos, porque ya está corriendo este año. Entonces, para el año ellos proyectaron 9.000 millones de personas y que esto va a incrementar más el caos porque vamos a hacer más personas sobre la Tierra. Entonces, ¿qué buscan estas agendas de todas estas organizaciones? Buscan cosas bonitas. Ellos siempre van a buscar cosas bonitas para promover cosas bonitas a la humanidad. Promueven el desarrollo sostenible a nivel global, promueven estabilizar la parte energética, que hagamos un mundo más sostenible. Esa palabra sostenible hoy día se ha vuelto de moda. Usted por donde mete la cabeza o mete el oído ahí dice que no sé qué es sostenible, sostenible, sostenible. Y también lo que ellos proyectan es que no haya pobres sobre la tierra. Pero recuerden que la misma palabra del Señor Jesús dijo que los pobres siempre van a estar en la tierra. Los pobres siempre, a los pobres siempre tendréis. Recuerdan que Judas quiso como que interceder allí porque se había derramado un perfume, ¿sí? De un frasco, perfume muy caro. Y él intercedió, pero ¿por qué se va a derramar el perfume? Entonces, lo podíamos vender y de una manera hipócrita lo dice, podíamos vender y dárselo a los pobres. Y el Señor le reprende y le dice, es que los pobres siempre van a estar en la... Pero él sabía que era que para él venderlo y coger su parte y metérsela en el bolsillo, o sea, robarse la plata. Eso es una tipología de lo que realmente pasa en este tiempo. Sí, pasa en este tiempo. Siempre entonces está la estratagema de engañar y de pronto promover algo bonito, pero realmente con, diríamos, como una estrategia para también llenarse los bolsillos las personas, los que lideran y todas estas cosas. También esta agenda habla sobre la riqueza que se distribuya perfectamente, que hay un buen nivel de vida. Mire, también proyectan que las casas sean casas que se desarrollen de una manera diferente. Fíjese que en algunos países, realmente en los países del norte también, en los Estados Unidos, en algunos lugares la mayoría, diríamos la mayoría de las casas son prefabricadas. Por eso es que cuando viene una tormenta, cuando viene ahora el último incendio en California, eso arrasa con todo porque son casas prefabricadas, hechas de madera o de material que según ellos no reciclable, aunque se mantienen allí como cuidando también el medio ambiente y eso lo arrasa rápidamente el fuego o las tormentas. Entonces, esos son unos proyectos que ellos lo están haciendo, pero a nivel global, en esta agenda del año 92, en la conferencia del año 92. Y también ellos proponen controlar la parte ecológica. Eso suena muy bonito.
que esté todo bajo un control. Inclusive, dentro de esta conferencia, ellos proponen hacer una sola Corte Suprema Mundial. Una sola Corte Suprema Mundial. Estamos hablando de este tiempo. Pero que cada país maneje su propia agenda, pero sujetas a una agenda principal. Ellos quieren una agenda suprema mundial y que cada país maneje su agenda, pero que estén sujetas a la Corte Suprema Mundial. Fíjese que también allí hay una cuestión sobre los Estados Unidos, que ellos programan, escúcheme bien, hermano, programan tener 11 metrópolis, organizar 11 megaciudades. Pero el problema no es organizar las 11 metrópolis o las 11 megaciudades, porque en Estados Unidos hay muchas megaciudades, pero ellos pretenden organizar 11 megaciudades allá en su país, que los estados se conviertan en megaciudades, pero únicamente 11. Pero proponen que en cada megaciudad hayan 6 millones de personas nada más. Entonces, si son 11 megaciudades con 6 millones de personas cada uno, entonces serían 66 millones de personas nada más que vivan allá en los Estados Unidos. Pero mire que actualmente los Estados Unidos tienen 334 millones de personas hasta el año 2023. 334 millones de personas. Y ellos quieren reducir esos 334 millones a 66 millones. Entonces la pregunta sería, ¿qué va a pasar con el resto de ciudadanos? Porque es largo la cantidad de gente. ¿Qué va a pasar con el resto de personas? Y mire que ahora se ha incrementado, que todo el mundo quiere coger para allá, para el país del norte, todo el mundo quiere atravesar fronteras, y este último presidente ahora las está devolviendo. No quiere nada con personas extranjeras allá, y van a colocar muchas trabas, van a colocar muchos problemas para entrar. Eso va a ser una cosa, el caos ya está, o sea, ya está a la puerta, todo está a la puerta, todo se está viendo, todo lo que está pasando a nivel internacional. Usted puede ver las noticias, yo le invito a que vea las noticias, porque muchos hermanitos por ahí no les gusta ver noticias, porque se contaminan, hermano, en las noticias donde está allí. Si eso está en la palabra, en la Biblia dice que en aquellos tiempos muchos se enterarán de una manera rápida. Creo que dice también en Apocalipsis, cuando vengan y maten a los 2 testigos y los tirarán en las plazas, y esos de una manera rápida se enterará todo el mundo. O sea que está hablando de noticias, está hablando de lo que realmente estamos ahora en este tiempo usando, que son las redes sociales. Y entonces podríamos mirar, si hace poco salimos de una pandemia que supuestamente era en un sector nada más del Medio Oriente, y comenzó a esparcirse a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional allá, a nivel Europa. Y mire que todo ese virus del COVID se expandió a nivel mundial, y murieron muchas personas acá, en todas partes. Fueron muchos los muertos a nivel mundial por esa pandemia del COVID. Pero realmente usted se puede analizar, y ya no necesitamos que nos manden otra pandemia, porque realmente ya nos están contaminando y nos están matando con la misma comida, hermano, con lo mismo que nos alimentamos todos los días. Con eso nos están matando a nosotros. Se ha incrementado el cáncer, se ha incrementado enfermedades huérfanas, que le llaman, que de 1,000, 2 personas están enfermas. Las huérfanas son aquellas enfermedades que son raras, que de 1,000 personas le da 1 o le da 2 personas. ¿Por qué, pastor? Porque estamos hablando del caballo negro. Mire todo lo que trae el caballo negro.
todo lo que trae este problema del petróleo. Porque esta es una guerra, una pelea, hermano. Una pelea de tecnologías, una pelea del que tiene más poder, el que tiene más plata. Y obviamente el que tiene más plata, más dinero, hará más cosas, ¿sí? Para acabar con el que menos tiene. O para vencer o para sentirse más poderoso. Fíjese que ya anunciaron que dentro de no muy poco ya van a sacar gente para que visite el planeta Marte. ¿Y cuánto no vienen ellos haciendo estudios de Marte? Hace más de, diríamos, 50 años. 50 años. Y una de las propuestas del presidente Trump en el día de la posesión era que iba a colocar la bandera de Estados Unidos en Marte. ¿Sí? Entonces, mire, ya hay comida en este tiempo con organismos genéticamente modificados, lo que ellos le llaman el OIGN, algo así. Organismos vivos que han sido alterados mediante ingeniería genética. Y eso se logra introduciendo o eliminando o ampliando los genomas del organismo. Estamos hablando de las comidas. Entonces esto puede ser en las plantas, en los animales, en los microbios, bacterias, en las levaduras, en los insectos, en los peces. Salió hace como unos 10 años por ahí una noticia a nivel mundial, principalmente en el norte, decían de que había un pez que era el pez león que se comía a los demás peces, era como un pez que iba comiendo peces, pero un pez peligroso. Hasta hace poco hubo un documental sobre eso. Y eso se esparció, creo que acá en nuestro país también, en los mares, también hubo bastante peligro sobre eso. Entonces, estos organismos genéticamente modificados se utilizan para diferentes fines. Inclusive, se dice que se puede producir la insulina humana. Y ahorita en este tiempo se ha incrementado que no diabéticos 2, diabético 1. Y con estos organismos genéticamente modificados se pueden producir bebidas fermentadas. Y también se pueden desarrollar cosas que resistan una enfermedad. O se pueden desarrollar pesticidas en cultivos. O sea, mire todo lo que desarrolla cuando en un huerto o en un cultivo le echan esta clase de pesticidas o de nutrientes quizás para desarrollar o para que en un tiempo se dé más rápido el fruto, ¿sí? El fruto de los árboles, los animales sean más rápido en el crecimiento y en el desarrollo. Entonces, eso es lo que realmente está ahora mismo matando a la humanidad con diversas enfermedades. Entonces, los organismos genéticamente modificados también son conocidos como alimentos transgénicos y ellos son regulados por leyes y reglamentos de cada país, porque ellos realmente lo que hacen es evaluar los riesgos que puede representar para la salud humana o para el medio ambiente. Pero realmente no es así. Estas cosas, hermano mío, del caballo negro, por eso dice en Apocalipsis capítulo 6, 5, lo dice claramente. Dice que había un caballo negro y el que lo montaba, o sea, la autoridad, tenía la balanza en la mano. Algo así como cuando uno dice, tengo el sartén por las manos y la balanza es el yugo. Tengo una ley, voy a hacer una ley que diga esto, voy a hacer una ley que diga aquello, voy a hacer una ley donde los conduzcas a ellos a que no tengan salida, sino que se sujeten a toda ley. ¿Sí? Se sujeten. Entonces, eso es lo que quieren los gobiernos internacionales con cada país, que nos sujetemos a leyes realmente que violan la conducta humana o que violan la verdadera ley, que es la ley de Dios. A eso es que nos quieren llevar realmente con esto del caballo negro. Por eso decimos que este caballo negro ya viene, él viene avanzando poco a poco y viene creciendo poco a poco.
Entonces, la guerra petrolera que hay a nivel internacional. Y cada cosa de esta realmente representa de que la iglesia estemos apercibidos y que nosotros no traguemos entero. Nosotros no podemos tragar entero. La palabra nos habla de una palabrita. Me gusta esa palabra porque se usa mucho. Esta palabra se usa mucho en las guerras militares. En las guerras militares se utiliza esta palabra. ¿Cuál es la palabra, pastor? La que está en Efesios capítulo 4:14. En 4:14 de Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, ojo, mire lo que dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Esa es la palabra que se usa para las guerras militares, entre tropas enemigas, estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a ver qué dice otra versión en esta cita bíblica. Vamos a ver qué dice. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Mire, no nos digamos mentira. El Señor en su palabra nos está alertando a tiempos más difíciles de los que nos estamos viviendo en este tiempo. Van a haber tiempos mucho más difíciles desde todo punto de vista. Y en esta cita bíblica lo que dice es que van a haber personas con mucha más astucia. Y esa parte de la astucia viene desde antes, diríamos, desde la caída de Lucifer con toda su tropa, porque lo que provocó en Génesis capítulo 3, realmente lo que dice la palabra, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. O sea que había una astucia en los animales, pero la serpiente, dice la palabra, que era más astuta. Era más astuta. Y una de las estratagemas del enemigo, dice en Génesis capítulo 3:1, pero la serpiente era astuta, más. O sea que habían animales con astucia, pero esta serpiente venía con más astucia. Y si usted dice que usted es un astuto, una persona que no se deja engañar, mire, hay personas que son más, emplean más la estratagema, las artimañas, el engaño para que caigan en el error. Y estos son advertencias, hermano mío, lo que la palabra nos dice a nosotros, nos están advirtiendo a nosotros como iglesia de Jesucristo. Y a la gente le gusta escuchar otra clase de enseñanza. A la gente le gusta escuchar lo bonito, lo divino. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar el carro, la casa, la universidad de tus hijos. Dios te va a dar la visa, Dios te va a dar. Pero recuerden que nosotros somos ciudadanos celestiales. Ya nuestra ciudadanía no es de acá de la tierra. Por eso no nos importa nada. ¿Sí? ¿Tenemos que vivir una vida aquí? Claro que tenemos que vivir una vida. Claro que tenemos que nuestros hijos estudien, vayan a la universidad, una vida normal. Pero nuestra esperanza, hermano mío, tiene que estar puesta arriba en los cielos. Nuestra esperanza está arriba en los cielos. Dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Por eso es que hay una palabra que dice, hombre, que tenemos que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. O sea, tiene que ser algo paralelo. Que tenemos que hacer todo lo que el Señor nos manda aquí en la tierra. Sí lo tenemos que hacer.
que tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar, porque el que trabaja se muere, el que no trabaja se muere de hambre. Que usted tiene que cuidar de los suyos, sí. Que usted tiene que tener su casa, que usted tiene que vivir organizado, sí, 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 sí. Pero es que aquí en la tierra ha caído, Dios mío, gente de mal corazón y gente con mucho poder. Por eso es que después del arrebatamiento de la iglesia, dice la palabra que aún los escogidos van a ser engañados. Y no está hablando de nosotros, porque ya la iglesia para esta época no va a estar acá. Pero dice, aún los escogidos van a ser engañados, dice en Mateo. Y eso va a ser después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si tratan de engañarnos a nosotros ahora, ¿cómo será después? ¿Cómo será después que ya no haya, que ya la iglesia se haya ido? Y de pronto el que se quede dice, ya para qué serví tanto, para qué me esmeré tanto, para qué me maté tanto, si a la final yo me quedé del arrebatamiento. Entonces va a llegar en la persona algo que se llama la decepción. Una decepción, así como los discípulos. Los discípulos después que muere el Señor, ellos se decepcionaron, ellos entraron en depresión, ellos se encerraron, ellos les dio miedo. El gobierno de la época les metió tanto terror y tanto temor y tanta provocación que ellos se encerraron por miedo, dice la palabra, se encerraron por miedo a los judíos, por miedo a los romanos, por miedo, o sea, todo les daba miedo. Y el Señor se les presenta cuando ellos estaban encerrados por primera vez. Pero ellos siguieron en sus actividades normales. Ellos se fueron a pescar. De hecho, dice la palabra que habían 7 discípulos cuando Jesús se les presenta resucitado a 7. Ya había uno muerto, o sea que tienen que haber 11. O sea que faltaban 4. 4 acá. ¿Dónde estaban los otros 4? Si Pedro estaba liderando acá a los discípulos nuevamente a entrar a las mismas tareas terrenales, quizás se olvidaron ya de la oración, se decepcionaron. Habían 2 discípulos que iban camino de Emaús, iban aburridos, iban criticando, iban murmurando. Cuando el Señor se les presenta, sin ellos haber descubierto, discernido que era el mismo Señor, le dice, ¿ustedes qué hablan? No, de un tal Jesús de Nazaret que vino y que iba a morir, que iba a resucitar, que nos iba a salvar, que nos... Pero a la final murió y vea, ha pasado tanto día y no ha pasado nada. Y vamos a ver que estaban hablando con el mismo Señor. ¿Por qué no lo conocieron, pastor? Porque perdieron completamente las esperanzas, porque perdieron completamente la visión. Recuerde que la palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, mire, todo se está dando cumplimiento cuando descubramos nosotros acá, aleluya, cuando descubramos esta parte de lo que es el cuarto, porque ayer decíamos que un jinete, la ausencia de guerra, que es el primer engaño, ¿sí?, de los gobiernos mundiales, el primer engaño es la ausencia de guerra, o sea, entre comillas, paz, la falsa paz, da entonces continuidad para el gobierno, o sea, para guerra. Si no hay paz, hay guerra, hermano. Y si hay derramamiento de sangre, es porque están peleando por algo que les conviene, que les llene el bolsillo. ¿Y qué puede ser eso? Lo más grande que por el cual pueden estar peleando tierras y todas estas cosas, y naciones, el petróleo. Y todo eso genera crisis de cualquier índole, en los países, en las personas, en las familias. Eso se llama como, pastor, estratagema, engaño. Ya nos están matando, hermano. Con los alimentos nos están matando. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Ya para mañana, miércoles, si Dios permite, vamos a mirar esta parte importante de lo que es el caballo
amarillo. ¿Qué representa? Cada cosa representa, cada caballo y cada jinete representa algo. Ahí ya dijimos que la falsa paz, ya dijimos el derramamiento impresionante de sangre como nunca hemos visto todavía, de niños, de jóvenes, de ancianos, de mujeres embarazadas. Impresionante. Y la pelea por el petróleo, la pelea por la energía, la pelea por los alimentos, la pelea por las economías. Todo eso es lo que está pasando a nivel global. Por eso es necesario explicar detalladamente todas estas cosas para después nosotros terminar en lo que nos interesa a nosotros, que es qué es lo que el Señor nos está advirtiendo en la palabra como iglesia. Él nos dice, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo. Es una advertencia. Dicen por ahí que soldado avisado no muere en guerra. Mira, no vayas por ahí porque por ahí está el enemigo y te tiene montada la emboscada. Si ya el jefe quiere meterse por ahí, se va en riesgo. Entonces se dice, ya no voy por ahí, voy por otro camino. Pero el Señor nos está invitando a nosotros, ahora mismo nos está invitando a que nosotros estemos en este camino. Y Él dice por ahí en Jeremías, creo que dice, paraos en los caminos. O sea, hagan un stop, hagan un stop. Pastor, pastora, hagan un stop para que medite de día, de noche, para que meditemos en la palabra. Miren. Y Jeremías dice, pregunten por las sendas antiguas. Pero es que la gente habla de sendas antiguas y lo malinterpreta de otra cosa. Y él dice, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él, mírela, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pero miren lo que el Señor con mucho amor le dice a su iglesia, a su amada iglesia. Él dice, hagan un stop, mediten. Entonces cuando mediten, miren, o sea, busquen una solución. Pero también pregunten. Hay gente que no pregunta y quiere vivir todo el tiempo colorado. Es mejor vivir un minuto o estar un minuto pálido que vivir eternamente colorado, porque que no quiero preguntar porque me da pena que, no. Pregunten. Pregúntele a su pastor, pregúntele a su pastora, pregúntele al hermano que usted crea que es una persona madura espiritualmente. Pregunten. Si no sabe, pregunten. ¿Cómo se hacen estas cosas? Pregunte realmente cuál es el buen camino. Y no solamente pregunten, sino también anden por el buen camino. Hebreos dice que lo cojo no se salga del camino. Mire, el Señor nos quiere como estamos. ¿Y cómo estamos, pastor? Cojos. Pastor, ¿y tú estás cojo? Yo estoy cojo, hermano. Yo tengo una cojera que usted ni se imagina. Pero el Señor nos ama tanto que dice, yo lo prefiero a ustedes cojo, todos tenemos cojera, pero que no se me salgan del camino, o los quiero dentro del camino. Porque dentro del camino es donde vamos a hallar descanso, dice, para vuestra alma. O sea que el Señor este es un camino que nos conduce, dice, yo soy el camino. Y nos está diciendo que si seguimos en este camino, sin importar, mire, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué, en los tiempos de Caleb, dice la palabra que murieron muchos por desobediencia, por rebeldía, porque se apartaron, porque no hicieron caso al Señor, sino que se dejaron llevar por lo que oían y por lo que veían. Y muchos por rebeldes, por desobedientes. Entonces, el Señor le da usa a Moisés y le da una promesa a Caleb. Le dice que iba a tener una herencia.
Y Caleb tenía, creo que eran 40 años cuando eso. Que muere Moisés y queda al mando Josué. Y Caleb queda con Josué y a los 45 años después es cuando Caleb ya estaba viejo, ya era un anciano, y le dice a Josué, Josué, mira, ¿te acuerdas que el Señor usó a Moisés para darme esta promesa? Ya, dame la herencia, ya estoy cansado. O sea, esperó 45 años, pero él no se apartó. ¿Y cuántos no murieron? ¿Cuántas personas Caleb no vio morir? Por rebeldía, porque se cansaron, porque dijeron, no, 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 esto no es así, porque se regresaron, porque se fueron contra Dios. Pero él dijo lo que dice el apóstol Pablo, dice, voy directo al flanco. Mi flanco es la salvación y mi flanco es la vida eterna. Tengo los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Sé que voy a tener aflicciones, yo voy a tener aflicciones, pero voy a confiar en Jehová, voy a confiar en Jesús, porque ese es el autor de mis días, el autor de mi vida se llama Jesucristo. Y mi alma va a tener descanso ahora en este tiempo, porque el Señor nos llama a paz en este tiempo, pero a la paz de Él, no a la paz que nos está brindando el mundo, a la paz de Él. Pastor, con problemas, sí, pero tenga paz. Pastor, con situaciones, con pruebas, con dificultades, con deudas, tenga paz. Pero mire lo que dice la gente rebelde. No andaremos. Y algunos se creen más sufridos que otros, Sarramashia. Algunos, Dios mío, algunos activan una lástima en las iglesias, que yo, pastor, pobrecito, yo, pobrecito. ¿Qué es pobrecito? Pobrecito el diablo, hermano. Y algunos dicen, no voy más, no andaremos. Y mira todo lo que nos ofrece el Señor. Vamos a tener problemas, hermano, y se van a aumentar los problemas cada día más. Nos van a hablar, ya usted está advertido, ya usted sabe que no va a haber paz. A nivel mundial no va a haber paz, a nivel nacional no va a haber paz. No va a haber paz, hermano, no la va a haber. La humanidad no me puede dar la paz a mí. Pura mentira. Derramamiento de sangre por todo lado. No solamente a nivel local, no solamente a nivel regional, nacional. Por todo lado, hermano mío, se va a incrementar. Por eso él dice, usted quiere ver la ira de Jehová. Usted quiere dos cosas. O quiere irse en el arrebatamiento con el Señor, o quiere experimentar la ira de Jehová. ¿Cuál quieres? Iglesia, ¿cuál quieres? ¿O quiere vivir en el yugo, en la esclavitud? Mire, esto es tan tremendo. Ahorita usted tiene voz y voto y decir, no, yo no me sujeto a eso. Pero la palabra dice que va a llegar el tiempo en que el nuevo gobierno internacional va a decir, esto lo tienes que hacer y lo haces. De eso es lo que está hablando acá Apocalipsis capítulo 6. De los caballos y de los jinetes. Entonces, cerramos esta parte de estos 3 caballos que hemos expuesto por la misericordia del Señor. Mañana, si Dios nos permite, mañana, nuevamente, entonces seguiremos con Apocalipsis capítulo 6, que nos habla del caballo amarillo. Mañana esté atento, porque mañana vamos a descubrir una verdad tremenda. Así como la hemos descubierto a través de las Escrituras. A través de las Escrituras hemos descubierto que hay una falsa paz, que es un lazo, un engaño, una estratagema, que va a haber un derramamiento de sangre que nunca usted haya visto. Hemos visto que va a haber un yugo, una ley, una obligación, como quien dice, ¿lo haces o te mueres? Para allá vamos, hermano. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo, que es la libertad que el Señor nos ha dado, la sabiduría, la inteligencia, el amarnos los unos con los otros,
Dejen de estar peleando, dejen de estar envidiando, dejen de estar haciendo cosas que el Señor nos manda que hagamos. Dice, ámense con sus defectos, así como yo los amo, pero ámense. Alabado y bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo.